Gobierno del Perú. El Perú primero. Bienvenidos a TV Perú Noticias, edición matinal. Soy Alejandra Puente, viernes 29 de mayo. Vamos a revisar los titulares. Congreso otorga voto de confianza a Gabinete Ceballos. Votación se dio tras 12 horas de intenso debate. Cifra de muertos por COVID-19 superan las 4.000 en todo el país. Número de infectados alcanza los 141.000. Policía de Iquitos incauta 1.500 cajas de cerveza que eran vendidas en pleno toque de queda. Región Loreto es una de las más golpeadas por la pandemia. Continúan las violentas protestas en Estados Unidos por el asesinato de un ciudadano afroamericano. En manifestantes, número de infectados alcanza los 141.000. Y comencemos con el desarrollo de las noticias. Con 89 votos a favor, 35 en contra y 4 abstenciones, el Congreso de la República otorgó el voto de confianza solicitado por el jefe del gabinete, Vicente Ceballos. La decisión se dio a conocer tras 16 horas de debate. Las bancadas que se inclinaron a la aprobación de la moción son Alianza para el Progreso, PREPAP, Podemos Perú, Somos Perú y el Partido Morado. Aunque Acción Popular se inclinó mayormente a favor, 3 optaron por la abstención. La negativa estuvo representada en Fuerza Popular, Unión por el Perú y Frente Amplio. A favor 89 votos, en contra 35, 4 abstenciones. Señores parlamentarios, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Vicente Ceballos Salinas, presidente del Consejo de Ministros. Bueno, vamos a presentar a continuación a algunas declaraciones de los parlamentarios que votaron a favor de la moción de voto de confianza. De manera disciplinada y en bloque, los 11 votos a favor. Gracias. El Partido Morado, 9 votos a favor. Los 22 votos a favor. El señor Premier debe asumir el compromiso de solicitar la renuncia de los ministros que tienen conflictos éticos en su función, porque la decencia en política es impostergable. El voto de la bancada de FREPAP es a favor de los miles de contagiados de COVID-19 que necesitan atención inmediata y urgente. El rol fiscalizador y la lucha contra la corrupción, FREPAP siempre estará, es irrenunciable en nuestra posición. No vamos a dejar tranquilo a ningún ministro, estaremos detrás de sus actos para exigirle rapidez y decisiones eficientes. Bueno, y resumimos a continuación la opinión de algunos parlamentarios que votaron en contra. El señor Vizcarra reflexione y enmiende convocando un mejor equipo ministerial que pueda enfrentar de manera eficiente y técnica esta pandemia que tanto dolor, hambre y muerte está dejando en nuestro país. Una lástima que se hayan dejado seducir por promesas que ustedes bien saben que no se van a cumplir. Fuerza Popular unánimemente vota en contra de este gabinete que debería irse. Todos en contra. Gracias, presidente. Bueno, y el ministro de Salud, Víctor Zamora, destacó el voto de confianza otorgado por el Congreso al gabinete que preside Vicente Ceballos. Desde su cuenta de Twitter, señaló que esta decisión permite al Ejecutivo seguir trabajando para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Hizo un repaso, además, de su gestión al resaltar que el sistema sanitario se está repotenciando tras años de precariedad, al multiplicar por 20 la aplicación de pruebas diarias y creando 15 laboratorios regionales. Asimismo, el aumento del número de camas llega a 11.000. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, expuso ante el Pleno del Congreso las acciones realizadas por el gobierno durante el interregno parlamentario. El jefe del gabinete reiteró que todas las medidas adoptadas se ajustan a la Constitución.
Con un choque de codos, el presidente de la República, Martín Vizcarra, despidió al gabinete Ceballos antes de concurrir al Congreso de la República. Los ministros se dirigieron a pie y en el trayecto se notó la presencia del ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, quien reapareció tras haber superado la COVID-19. Este Consejo de Ministros jamás dudó en presentarse ante este poder del Estado, porque somos conscientes de nuestras obligaciones funcionales y es también una forma de transparentar ante el país nuestras acciones de gobierno. Vicente Ceballos inició su presentación dando cuenta de las medidas adoptadas durante el interregno parlamentario. Todas las medidas adoptadas durante el interregno parlamentario se ajustan a la Constitución y responden a los 5 ejes de la política de gobierno. Las medidas y decretos de urgencia aprobados han sido necesarios, aunque insuficientes, para solucionar los graves problemas que enfrentamos. Mencionó que en total se aprobaron 70 decretos de urgencia. Enfatizó que la lucha contra la corrupción ha sido y es un compromiso permanente del Ejecutivo. Para el gobierno, culminar la reforma política es fundamental. Recordó que a la fecha se han aprobado 4 proyectos, pero otros 6 no han sido analizados por el Parlamento. Consideramos que estas medidas son útiles para fortalecer la institucionalidad democrática del país y para optimizar el ejercicio del derecho de participación política. Vamos a trabajar para que en abril del 2021 se realicen elecciones libres, transparentes y democráticas, que nos permitan, en julio del próximo año, entregar la posta a un nuevo gobierno. También habló del crecimiento económico, un componente dinamizador en el Plan Nacional de Infraestructura que cuenta con 52 proyectos a nivel nacional. En el campo de la salud, un primer desafío fue garantizar que los ciudadanos cuenten con medicamentos esenciales y calidad garantizada. Aprobamos el listado inicial de 31 medicamentos esenciales, genéricos en denominación común internacional, en 44 presentaciones. Hemos extendido el listado de los medicamentos genéricos que deben ofertar las farmacias y boticas privadas, incluyendo medicamentos que han demostrado ser eficientes al tratamiento del COVID-19. Un segundo reto fue lograr que ningún compatriota deje de recibir atenciones de salud. Con el decreto de urgencia 017-2019 establecieron medidas para la cobertura universal de salud. Ha logrado cubrir al 94.48% de la población nacional. El cierre de brechas sociales es una prioridad del gobierno. El primer plan fue presentado en la ciudad de Iquitos para la población del ámbito petrolero. Bueno, y tras la presentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso, se dio pase al debate entre los parlamentarios. Veamos una postura. ¿Qué temor tiene el señor presidente del Consejo de Ministros de señalar que al final va a solicitar la cuestión de confianza? ¿O estamos en un té de tías o en un conversatorio amical? Insistió en exigir al presidente del Consejo de Ministros que solicite el voto de confianza. Esto generó fricciones con el presidente del Congreso. En su momento, él tiene que pedir la cuestión de confianza. Si no lo hiciera, él asumiría su responsabilidad. Tras la presentación del presidente del Consejo de Ministros, el congresista Daniel Urresti consideró que el gabinete ha cometido errores en la batalla contra el COVID. Sin embargo, debe tener la libertad de seguir luchando contra la pandemia. Considero que sería suicida quedarnos en este momento sin gabinete ministerial. Tienen que tener la libertad para seguir con esta lucha. No es posible negarle la confianza al gabinete en estas circunstancias. El Partido Morado criticó la rotación continua de ministros de Estado en sectores importantes y exhortó al gobierno a mejorar las líneas de trabajo. Esperamos que corrija errores y empecemos a superar la catástrofe de la pandemia del COVID-19. Desde Unión por el Perú sostienen que el gabinete no merece el voto de confianza, pues no hay resultados favorables para encarar la política social del país. Nosotros ya no tenemos esperanzas, creemos la necesidad del cambio urgente para lograr, y no hay que tener miedo a los cambios. Creo en el país hay un nuevo ciudadano, gente honesta, honorable, decente y capaz, que puede hacerla mejor que el Premier que hoy nos representa al gobierno.
Alianza por el Progreso consideró que el gobierno no ha sabido enfrentar la crisis del COVID. Dijo que se necesita trazar una política de justicia social. Hagamos un pacto de verdad por el Perú. Y Alianza para el Progreso, presidente, está decidido a trabajar por la grandeza de esta patria. A través de su portavoz, Lenin Checo, del Frente Amplio, reafirmó ante el Pleno que no dará su voto de confianza, pues no han quedado satisfechos sobre cómo se reactivará la economía tras la pandemia. La jornada y el debate continúan. Se ha constituido el grupo de trabajo. Y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló que existe un ánimo de notoriedad en algunos integrantes de la bancada Acción Popular. La autoridad también señaló que se trata de una bancada joven que no está dando una respuesta como la gente espera. Las críticas del alcalde llegan luego que un grupo de parlamentarios del partido de la Lampa presentaron un proyecto de ley para convocar un referéndum sobre la Constitución. En este sentido, Muñoz sostuvo que se debe pensar en iniciativas que puedan servir al país. Que hay algunas cosas que se están haciendo no con el ánimo de poder construir, sino con el ánimo probablemente de tener algún tipo de notoriedad. Yo creo que hay que, antes de pensar en la notoriedad, hay que pensar en la notabilidad, es decir, hay que buscar gente que sea notable, gente que pueda aportar cosas para el país y para que se construya antes de que estemos nosotros estudiando. Ahora, con esto lo que quiero decir es que esta es una bancada todavía muy joven que no está dando una respuesta como quiere la gente. Bueno, y en la segunda parte de su presentación en el Congreso de la República, Vicente Ceballos explicó los pilares de la política de gobierno y la gestión que se viene realizando para afrontar y contener el COVID-19 en nuestro país. Dio detalles del presupuesto asignado y enfatizó que el factor social y la vida son las prioridades. Las decisiones que tomamos para contener la pandemia del COVID-19 han tenido un costo para la economía, pero ha sido una disyuntiva difícil, donde se ha priorizado la vida humana como valor fundamental. Ha sido la línea del gobierno frente al coronavirus, una cuarentena que tuvo efectos en la economía, pero que evitó un número más alto de contagios y muertes, sostuvo el presidente del Consejo de Ministros. Es evidente que la inmovilización ha tenido efectos prácticos. Investigaciones muy serias realizadas por especialistas señalan que si no hubiéramos tenido cuarentena, en los próximos días estaríamos llegando, según esas proyecciones, a los 83.000 fallecidos. Vicente Ceballos explicó ante el Congreso las políticas y medidas del gobierno para enfrentar los efectos del COVID-19 en el Perú. Para la contención de la emergencia hemos destinado 30.000 millones de soles, que equivale al 4% del PBI. Explicó además que se ha destinado 60.800 millones de soles para medidas de apoyo a las empresas, además de 39.100 millones para reactivar la economía. Total, nuestro plan de emergencia considera 128.900 millones, que equivalen al 17% del PBI. Del lado social enfatizó en el trabajo coordinado con gobiernos regionales y distritales que ha permitido la entrega de 2 millones de canastas a familias vulnerables. Se plantea una estrategia integral. Por un lado, estrategia social basada en promoción y prevención. Por otro lado, una estrategia sanitaria que busca fortalecer la atención en el primer nivel. Resaltó que en promedio se realizan 25.000 pruebas de descarte de coronavirus diarias. Hasta la fecha hemos adquirido 1.733.883 pruebas rápidas, a las cuales se agregan 500.000 donadas por la empresa privada. Se implementó 15 laboratorios en 12 regiones y se ha elaborado una propuesta, explicó, que permitirá un mejor abastecimiento de oxígeno en hospitales. Tenemos que articular medidas de contención social para que generen menos impacto este virus en los ciudadanos, con la renovación de la economía, que esta debe ser gradual. En su presentación, Ceballos Salinas también mencionó que el Ejecutivo habilitó una plataforma digital para reportar casos de corrupción durante el estado de emergencia. Bueno, y existe una propuesta del Congreso de que los ciudadanos entre 18 y 25 años que incumplan la cuarentena por COVID-19
puedan ser llevados al cuartel para que cumplan con el servicio militar obligatorio. La propuesta es del congresista Felipe Castillo Oliva y plantea que los jóvenes que no acaten la inmovilización social sean llevados y puestos a disposición de las Fuerzas Armadas por un periodo de 6 meses. Los únicos que estarían exceptuados son los que acrediten estar estudiando, desarrollando actividades productivas o aquellas personas con alguna discapacidad, así como pacientes positivos de COVID y los que padezcan de enfermedades que pongan en riesgo su vida o la de terceros. Y la bancada del FREPA presentó un proyecto de ley que busca la libre desafiliación en el sistema de jubilación. Esto permitiría a los afiliados de las AFPs trasladarse a la ONP y viceversa. Con esta propuesta se modifica el texto único ordenado de la ley de los fondos privados de pensiones vigentes. Los impulsadores de esta iniciativa señalan que la norma garantizaría la libertad de elección conforme a la Constitución Política y a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 6:17, hacemos una pausa en TV Perú Noticias. Le contamos que en San Luis se desató una balacera por la captura de un presunto delincuente con antecedentes policiales. Estamos de regreso en TV Perú Noticias y tenemos información en vivo desde el mercado de Caquetá con nuestro compañero Arturo Núñez. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Hay que cuadrarnos acá, mira. Sí. Arturo, han reabierto el mercado de Caquetá, vemos que hay nuevas disposiciones, hay distanciamiento social entre los consumidores. Vamos a regresar en cualquier momento con nuestro compañero. No escucho, por el micro. Arturo, ¿estás enlazado? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, vamos caminando pues. Bien, parece que tenemos problemillas con el audio, pero vamos a volver en cualquier momento con él. Y les contamos, mientras tanto, que en San Luis una balacera terminó con la captura de un presunto delincuente que pretendía realizar robos en la urbanización Los Reyes.
El intervenido tiene denuncias por tráfico ilícito de drogas, mientras que su cómplice logró darse a la fuga. Sembraron el terror entre los vecinos de la urbanización Los Reyes en San Luis. Con placa clonada, placa clonada. Al menos 2 presuntos delincuentes a bordo de este auto con placa clonada se enfrentaron a disparos con la policía. Alertados por la llamada de un vecino, los agentes que patrullaban la zona procedieron a intervenir a los ocupantes del vehículo que merodeaba el lugar de manera sospechosa. Al efectuar el registro respectivo del vehículo, como ustedes pueden apreciar, se encontraron herramientas que estos utilizaban para fracturar puertas. Tenemos cizallas, alicates, desarmadores, una réplica de arma de fuego, 30 llaves aproximadamente, ¿no?, que posiblemente se utilizaban para abrir las puertas. Gracias a la rápida intervención, se logró la detención de Francis Mijail Orecastro. En su poder se halló réplicas de armas de fuego, entre otros objetos para romper puertas. El detenido tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas. El otro ocupante del vehículo logró darse a la fuga. Ahora sí tenemos lista la señal en vivo desde el mercado de Caquetá, donde se están implementando medidas de distanciamiento social y protocolos de seguridad frente al COVID-19. Nuestro compañero Arturo Núñez se encuentra en el lugar. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Arturo, ¿me escuchas? Buenos días, Alejandra. Efectivamente nos encontramos en la avenida Caquetá, en el distrito del Rímac, donde ayer se clausuraron 2 mercados por no presentar al 100% las medidas de seguridad. Hoy día se han vuelto a abrir porque ya estos comerciantes han implementado las medidas pertinentes para evitar un contagio masivo del COVID-19. Vemos que en los puestos de mercado se han puesto micas y se han puesto estos lazos para mantener la distancia de 1 metro. Asimismo, estamos observando que se ha colocado una señalética para que los compradores mantengan la distancia y unas flechas para que sepan por dónde es que ellos van a transitar. A esta hora de la mañana recién se está abriendo algunos puestos, tampoco hay mucha gente porque en la puerta se les está dando la orden de que entren por grupos, manteniendo el orden de distancia. Asimismo, los puestos de verdura, donde existe mucha posibilidad de contagio porque a las personas, los compradores, tienen la costumbre de mañosear los productos para ver la calidad. Esto ahora ha quedado completamente prohibido. Ellos van a recibir el paquete de acuerdo a lo que necesiten, se lo van a informar al vendedor y ellos van a darle la proporción que ellos piden sin ya tener que agarrar los productos. Es una condición que les ha puesto la Municipalidad del Rímac para poder trabajar. Al menos en la zona de Rímac, en la avenida Caquetá, mercados, por lo que se están tomando estas disposiciones. También nos informan que de parte de la gerencia de este municipio se están solicitando pruebas rápidas para que nos dé algunos alcances. Nos encontramos con el gerente de fiscalización, Walter Yanke, nos va a contar cómo se están tomando estas iniciativas, cuántos mercados y cuántas personas aproximadamente asisten a estos mercados. Buenos días. Bueno, el día de hoy estamos haciendo una supervisión por encargo del doctor Pedro Rosario, del alcalde del Rímac. Estamos aquí en el conglomerado de Caquetá. Ahorita nos encontramos en el mercado Trébol de Caquetá, en donde estamos haciendo la supervisión de que se cumpla con las medidas, el plan de seguridad. Y bueno, como ustedes ven... ¿Cuántas personas aproximadamente vienen a estos mercados de Caquetá en el distrito del Rímac? Bueno, aproximadamente por mercado tenemos un aforo de 500 personas.
¿no? Pero ese es el aforo normal. Claro. Ahora lo que se está permitiendo es la mitad, el 50% del aforo, eso es lo permitido por norma. Ok, muchísimas gracias. Son las palabras del señor Walter Yanqui, gerente de fiscalización de la Municipalidad del RIMAC, con las medidas que se están tomando en los mercados para evitar los contagios. Esta es la información, Alejandra, que tenemos desde el distrito del RIMAC. Retornamos contigo a Estudio Central. Muchísimas gracias, Arturo. En verdad que da gusto ver el mercado así, ordenado, limpio, tomando todas las medidas de seguridad. Sí se podía, ¿verdad? Necesitábamos un poquito de voluntad y decisión y, por supuesto, entender los riesgos del COVID-19. Ojalá que estas medidas duren, pasada la pandemia. Y tenemos a continuación una entrevista con el abogado constitucionalista Omar Cairo para hablar precisamente del voto de confianza otorgado el día de ayer al presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Alejandra, buenos días. Y bueno, primero, ¿cuál es su opinión sobre este pedido de voto de confianza? ¿Se ha dado ajustado a lo que dice la Constitución? Sí, yo creo que afortunadamente la cuestión de confianza fue planteada en los términos del artículo 130. El presidente del Consejo de Ministros dijo que la planteaba tal como había sido establecida en el oficio de invitación, y ahí se menciona el 130. Luego el presidente del Congreso sometió a votación la cuestión de confianza planteada respecto de del programa de gobierno y las principales medidas que requiere la gestión de gobierno, y eso fue lo que se aprobó ayer. Entonces se cumplió con el artículo 130, es decir, completar la cuestión de confianza prevista en esa norma, y esta fue aprobada, así que el gabinete permanece en su cargo por decisión del Congreso. ¿Qué sucedería si es que se pidiera más adelante un segundo voto de confianza? No, lo que ocurre es que la cuestión de confianza que habilita la disolución del Congreso son las cuestiones de confianza rechazadas. Hasta este momento no hay ninguna cuestión de confianza rechazada después de la del 30 de septiembre, que ya produjo la habilitación de la disolución. Ahora tendrían que rechazarse dos cuestiones de confianza, no se ha rechazado ninguna, o dos censuras, o una censura y un rechazo de cuestión de confianza a un gabinete cada cual. Y en ese caso, si esto se produce antes del 28 de julio, el presidente puede disolver, pero después del 28 de julio ya es imposible la disolución, se produzcan cuantos rechazos de cuestiones de confianza o cuantas censuras que fueran contra gabinetes ministeriales. Claro, la situación se complica debido a que se está planteando postergar el cronograma electoral por las circunstancias actuales. ¿Eso es posible? ¿Nuestra Constitución lo permite? ¿Qué tendría que darse para que esto se pueda modificar? No está permitido en la Constitución. Tendría que ser un supuesto de reforma constitucional, pero yo no conozco de alguien que haya planteado esa hipótesis de postergar las elecciones generales. Pero la Constitución actualmente, como está, no lo permite. De llamarse, por ejemplo, a un referéndum como el que se está solicitando para cambiar la Constitución por algunas bancadas, ¿qué tendría que suceder? No, esa convocatoria sería nula, porque las formas de cambiar la Constitución no están previstas en el artículo 206 de la misma, y ninguna de ellas consiste en aprobar una ley que convoque un referéndum para preguntarle al electorado si quiere cambiar la Constitución. Esa forma de modificación constitucional no está permitida. Y bueno, ¿y qué le parece a usted la propuesta de modificar la Constitución en estas circunstancias? No, un cambio de Constitución requiere consenso de todos los grupos políticos representativos de un país, y esa circunstancia creo que en este momento no existe. También se declaró recientemente por el Tribunal Constitucional que era inconstitucional el hacinamiento en los penales. ¿Nos podría explicar esa resolución y qué significa en la práctica? Sí, el estado de cosas inconstitucional es una figura que consiste en que el tribunal establece que la lesión a un derecho que se produce contra una persona
es expresión de un agravio mayor en cuanto a sus alcances subjetivos, o sea, agravia a un conjunto mayor de personas, distintas de la que fue materia del proceso, sujeto del proceso. Entonces, el Tribunal Constitucional ha dicho que el hacinamiento no es un agravio a un recluso, sino que es una situación de mayor alcance y que contraviene la Constitución. Es decir, el hacinamiento no relativo a una persona, sino a cualquier recluso, y durante todo el tiempo que permanezca esta situación lamentable, es una situación inconstitucional porque afecta gravemente derechos de las personas. ¿Y cómo se puede solucionar ese problema en el mundo real, digamos, ¿no? Porque se puede declarar inconstitucional, pero no hay prisiones para albergar a los reclusos. El Poder Ejecutivo recibió una delegación de facultades y tengo entendido que el presidente del Consejo de Ministros dijo ayer que ya se había expedido una norma que contiene reglas para lograr el deshacinamiento de las cárceles. Para que esto se produzca, esas reglas y las estipulaciones contenidas en esa norma deben llevarse a la práctica, y para eso están los actos de gobierno que deberán realizarse. Claro. Ciertamente es una tarea muy complicada, pero creo que no debe ser solamente para la pandemia, sino por siempre, porque los reclusos, no solo en la pandemia, sino siempre son seres humanos. Claro. ¿Y qué significaría si es que esto no se implementa con políticas de gobierno o no se logra? ¿Qué efectos podría tener esto sobre las personas responsables en ejecutar esta resolución? Sí, si es que hay normas que especifican qué autoridad debe realizar una medida para deshacinar y no lo hace, incurre en responsabilidad. Por otra parte, si hay víctimas del hacinamiento en las cárceles, pueden plantear víctimas en términos de peligro a su salud o a su vida, pueden plantear, cualquier persona puede plantear en su favor un habeas corpus del tipo correctivo. Hay varios tipos de habeas corpus y uno de ellos se refiere al trato humano que debe recibir un recluso, que es el habeas corpus correctivo. Esto iría a un juez penal, a una sala superior penal en apelación y eventualmente, si se desestima, al Tribunal Constitucional. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. No, qué ocurrencia. Gracias a usted, Alejandra. Omar Cairo, abogado constitucionalista, hablando sobre los distintos escenarios que podríamos enfrentar a nivel constitucional. Bueno, vamos a contarles que cientos de ambulantes tomaron las avenidas Grau y Manco Cápac en La Victoria. Los fiscalizadores del municipio intentaron desalojarlos, pero esta medida no ha resultado suficiente. Se resistieron a la autoridad y continuaron aglomerándose para seguir vendiendo su mercadería en la vía pública. Con sacos y bolsas en la mano llenas de mercadería, cientos de vendedores informales invadieron la avenida Manco Cápac en La Victoria. Yo vendo moliente, señorita, pero ahorita no nos dejan trabajar. Tenemos hambre, mis hijos lloran, tienen hambre, quieren comer. ¿Qué les doy, señorita? ¿Qué les digo? No me han tocado el bono, nada. Cada minuto que pasaba se incrementaba la aglomeración de personas en el lugar, por lo que los fiscalizadores del municipio, del distrito y agentes policiales llevaron a cabo un operativo para desalojarlos. Pese a los esfuerzos de las autoridades, los vendedores informales se trasladaban a otras zonas aledañas para seguir comercializando. Nosotros tenemos una tienda donde trabajar, pero lamentablemente nos cierran la tienda. ¿De dónde nos sobrevivimos? Tenemos una familia que mantener, una familia que cubrir gastos. Estas personas no respetaban el distanciamiento social y hasta salían a vender señalando que habían sido portadores del coronavirus. ¿Y usted cree que no se vaya a contagiar con todo? Yo ya me contagié, yo ya me curé. Algunos aceptaron su irresponsabilidad de no acatar las medidas de bioseguridad, pero aseguraron que continuarán saliendo a las calles para llevar un pan a casa. La Policía Nacional intentaba desalojarlos del lugar, pero no fue suficiente. Esta situación pone en riesgo la salud de cientos de personas al convertirse en un nuevo foco de contagio de COVID-19. Situación dramática
que vivimos en nuestro país. Hacemos una pausa y al volver les contamos el caso del deportista Tamil Martino, que fue captado surfeando en pleno estado de emergencia. Él ha sido intervenido y llevado a la comisaría. Sierra y selva, limonada Purgante Marcos es la solución, porque es rápido, efectivo y puntual. Un buen producto de un gran laboratorio. Ha llegado el mejor momento para compartir travesuras, compartir conocimiento, compartir los buenos momentos, compartir sin importar la distancia. Compartir a lo grande, pero sobre todo, compartir con los que más amas. Discola Mega Familiar, comparte en grande. De pronto entendimos que lo importante está en el interior, que no hay nada como estar bien con uno mismo y con los que nos rodean. Descubrimos desde el interior nuevas formas de cuidarnos, de entretenernos, de estar unidos. Y cuando todo pase, recordaremos siempre que lo importante está en el interior. Cielo, eleva tu vida. Amasakichu coronavirus kambayakpay ayhangapa. Chiraygu wanguri yuyarichi ka autoridad kunapi kamba ayllu kambayakta kishpingapa. Kasmaruray pagllayachi maybi atindina autoridad salud tarawakpa. Mayllana mikuna shankakushkata paktamushkata jabón, lejía, detergente kunapi. Yuyari ushanki radiofoniari nanata. Hawarimana pasachingapa Estado peruano rimashkata coronavirus manta. Wangurisha winsishunchi. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo TV Perú Noticias, edición matinal. Estamos de regreso en TV Perú Noticias. La Policía Nacional intervino al deportista Tamil Martino luego de que fuera captado surfeando en pleno estado de emergencia. Durante la intervención se comprobó que Martino, medalla de plata en Lima en el 2019, no portaba mascarilla ni contaba con un pase laboral. También, tras su detención y previo traslado a la comisaría de San Bartolo, él se mostró desafiante ante las autoridades, minimizando las medidas sanitarias impartidas por el gobierno. Bueno, y en Iquitos la policía incautó a 1.500 cajas de cerveza que eran comercializadas en plena cuarentena. Mientras que en Chiclayo, 2 biólogos que trabajan en la primera línea contra el COVID fueron detenidos en aparente estado de ebriedad. ¿A cuánto está la caja? ¿A 60? En pleno toque de queda por el coronavirus, la policía de Iquitos incautó 1.500 cajas de cervezas cuando eran trasladadas por varios mototaxistas como si fueran productos de primera necesidad en la ciudad de Moronacocha. Las bebidas alcohólicas serán vendidas durante las 24 horas del día por inescrupulosos en una vivienda ubicada en la calle Aptao. Los agentes intervinieron a 4 personas.
En tanto, en Chiclayo, detuvieron a 2 biólogos que trabajaban en la primera línea de acción contra el COVID-19 en presunto estado de ebriedad durante el toque de queda. Los infractores se desplazaban en una motocicleta y cuando advirtieron la presencia de los agentes, trataron de darse la fuga. Sin embargo, fueron detenidos con envases de licor. Mientras que en Cajamarca, agentes del Grupo Terna intervinieron una ferretería donde adulteraban jabón líquido y en gel. Los productos no contaban con registro sanitario. Por ejemplo, tenemos un alcohol que dice del 75%, eso no existe en el mercado. También hemos estado haciendo el filtro con algunos surruts que no existen, que están para otra actividad declarada, no tienen el permiso. Otra intervención se produjo en Lambayeque, pero esta vez fue el personal de la Contraloría que allanó almacenes de la Gerencia Regional de Salud. Ello tras la denuncia del gobernador regional Anselmo Lozano Centurión sobre la desaparición de 7.000 cajas de acitromicina de 500 miligramos. Así como recabar una serie de documentación referida pues a las adquisiciones que han tenido, a las entregas que han realizado, la cual ahora se encuentra siendo evaluada para la posterior emisión de los informes respectivos. Lozano Centurión ordenó la separación del jefe de la DIGEMI de la región, Jorge Custodio Horna, mientras duren las investigaciones que se darán a conocer la próxima semana. Y 2 expertos en ciberseguridad denunciaron que una banda de hackers habría robado casi 1 millón de soles del bono universal que dispuso el gobierno para las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del COVID-19. Los expertos Camilo Galdós y Mauricio Urizar lograron acceder a un grupo de WhatsApp donde se compartía información de las cuentas hackeadas en estas comunicaciones. Los delincuentes incluso se habrían burlado de los usuarios que calificaban para el bono y que al final se quedaron sin poder cobrar. Toda la información recabada por los especialistas ha sido entregada a la policía. Y sobre esta denuncia, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC desmintió el supuesto robo de casi 1 millón de soles del bono universal familiar por parte de hackers, tal como lo denunciaron los expertos en ciberseguridad Camilo Galdós y Mauricio Urizar. Mediante un comunicado, la entidad a cargo de la plataforma de pago del bono informó que esta plataforma tecnológica cuenta con los más altos estándares de seguridad e instaron a la ciudadanía a atender solo versiones oficiales. Este mismo pedido fue recalcado por el jefe de gabinete Vicente Ceballos durante su presentación en el Congreso. En principio, quien es responsable de esta plataforma del bono familiar universal es la RENIEC. Y la RENIEC acaba de emitir un pronunciamiento público. Bueno, y el neumólogo Alfredo Pachas consideró que aún estamos lejos de llegar a la meseta de contagios por COVID-19. El especialista considera que la cuarentena debe mantenerse unos meses más. En un solo día se registró 5.874 nuevos casos de coronavirus. Para el neumólogo Alfredo Pachas, la cifra de contagios de COVID-19 no desciende, por ende no llegamos a una meseta. Lo que nosotros vemos en el día a día es que probablemente esa meseta o no la hemos alcanzado o va a ser una meseta muy larga antes de que haya un descenso. Los aspectos culturales y la informalidad son 2 grandes factores por los cuales no se puede hablar todavía de una meseta o reducción leve de contagios. Afirmó que la cuarentena a medias no contribuye al objetivo. Culturalmente nosotros no nos gusta respetar las reglas, pero tiene más aristas que solamente esa. En lo económico sabemos que tenemos solamente un 20% de las personas formales. Por tanto, el 80% vive del día a día. Coincidió con la jefa del Comando de Operaciones COVID-19, Pilar Macetti, quien advirtió momentos difíciles porque muchas personas van a enfermar. La Universidad de Washington publicó ayer un estudio donde decía que para finales de agosto o inicios de agosto íbamos a tener 19.000 muertos. Hoy tenemos 4.000. Y no sería raro. Esto va a seguir sucediendo. Y ni bien abran la cuarentena, esto va a ser, pero grande, realmente. Sostiene que por lo vivido actualmente no sería descabellado que la cuarentena se mantenga por lo menos unos meses más. Bueno, y según estos últimos datos oficiales de contagios por COVID-19,
en nuestro país estaría en realidad lejos de encontrarse en una meseta. Por eso el decano del Colegio Médico, Miguel Palacios, ha propuesto activar una cuarentena focalizada. La meseta de contagios por COVID-19 está lejos de ser una realidad en nuestro país. La voz del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, graficó su opinión. Para nosotros no estamos en una meseta, sino la figura nuestra, al contrario, es la de una escalera que avanza durante, acuérdate, antes del 2 de mayo, era 2.000 casos nuevos por día y comenzó a subir luego cada 10 días, 3.000 casos, luego de 10 días 4.000 y ahora que estamos corriendo a una velocidad de 5.000 casos nuevos cada día. De tal manera que la figura que más se ajusta a la realidad para el Colegio Médico es la de una escalera antes que la de una meseta. El decano del Colegio Médico del Perú asegura que su afirmación se basa en las estadísticas. Recientes cálculos oficiales indican que nuestro país ha registrado en promedio a diario 5.000 casos nuevos de transmisión de COVID-19. El día que nosotros recibamos información que la cantidad de pacientes recuperados es mayor que la cantidad de casos nuevos contagiados cada día, ese día será un día de esperanza. Pero actualmente los recuperados son mucho menores, los recuperados cada día son menores que los nuevos cada día. En este contexto, el Colegio Médico propone una cuarentena focalizada. En el programa COVID a las 19, el doctor Miguel Palacios explicó que esta es una alternativa que el gobierno debe poner en marcha debido a que los contagios que se dan en el país no son homogéneos sino por sectores. Lo está haciendo Argentina, lo está haciendo México, lo está haciendo Brasil. Cópiate del que tiene éxito, siquiera intente superarlo. De tal suerte que esa es nuestra alternativa. No es que todo sacan del urigancho, no es que todo coman. Están focalizados asentamientos humanos, avenidas, calles. Ahí es donde se debe focalizar la acción sanitaria. El Colegio Médico reiteró que tomando las decisiones correctas evitará que el gran porcentaje de futuros contagiados recaiga en el sistema de salud, que de por sí está sin capacidad de respuesta. Bueno, y la Federación de Enfermeras y Enfermeros del Ministerio de Salud pidió que los profesionales de este rubro que superen los 60 años de edad no regresen a trabajar presencialmente a los establecimientos de salud debido a que corren un mayor riesgo de contraer COVID-19 y desarrollar una enfermedad grave. La presidenta de esta federación, Zoila Cotrina, detalló que en los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de los trabajadores con riesgo de exposición al nuevo coronavirus, se varió la edad en la que las personas consideradas población de riesgo pueden o no trabajar. Ella indicó que un trabajador desde los 60 años es parte de esta población vulnerable y pidió revocar esta modificación. Cotrina Díaz reveló además que los enfermeros estarían firmando declaraciones juradas que exoneran al MINSA de toda responsabilidad al momento de regresar a trabajar. Y las familias que solicitaron el traslado de sus hijos a escuelas públicas van a recibir un correo electrónico que les informará sobre la vacante asignada y tendrán un plazo para aceptarla o rechazarla. Atención a los padres de familia que hayan realizado los trámites para trasladar a sus hijos a los colegios públicos. El director general de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación, José Carlos Vera, informó que se enviarán correos admitiendo la vacante. La segunda semana de junio las familias van a recibir un correo electrónico desde la plataforma donde se les asigne una vacante en un colegio público. Las familias tienen 24 horas para aceptar la vacante o rechazarla. Si no contestan el correo, el sistema da por aceptada la vacante. Si no recibiese este correo, pueden ingresar a la plataforma www.matricula2020.pe y con el código que se les asignó es posible buscar la solicitud y ahí observar la vacante. Una vez que se haya cumplido con este trámite, se le asignará un maestro. Una vez que inicien formalmente las clases a distancia, el estudiante enviará y mostrará también de manera virtual al profesor lo que ha avanzado, ¿no? Para que pueda evaluar dónde hay que reforzar. El Ministerio de Educación recordó que su sector recibió en las últimas semanas alrededor de 110.000 solicitudes para efectuar estos traslados en diversas regiones del país.
Y el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones habilitó a las empresas operadoras a iniciar la suspensión gradual de los servicios de telecomunicaciones por falta de pago a partir del 3 de junio. Ociptel refirió que ha mantenido durante más de 70 días la prohibición de cortar los servicios por falta de pago, pero que los altos niveles de morosidad ponen en riesgo las inversiones destinadas a mantener la calidad, dar mantenimiento a las redes, incrementar la conectividad y garantizar la provisión continua del servicio. El ente regulador precisó que a partir del 3 de junio se suspenderán los servicios a los abonados que tengan 3 o más recibos pendientes de pago. A partir del 12 de junio se suspenderán los servicios a quienes mantengan deudas de 2 o más recibos. Además, en ambos casos los recibos adeudados pueden ser o no consecutivos. Son las 6:51, hacemos una pausa y al volver en TV Perú, noticias. En Times Square se apagaron las luces y quedó a oscura durante un minuto. Las vallas publicitarias de las famosas calles de Nueva York se apagaron como protesta ante la falta de ayuda a los comercios que sufren en estos lugares a causa del coronavirus. Próximo capítulo de ¿Por qué somos así? El COVID-19 ha hecho realidad algo que nadie hubiera podido imaginar. Una ciudad sin tráfico. Pero cuando todo esto pase, ¿volverá el caos a las calles? ¡Maldito tráfico! Yo creo que este es un tiempo que deberíamos usar para reflexionar si queremos volver a esa normalidad. Por eso, si eres de los que odia tanto el tráfico como yo, no te puedes perder el siguiente capítulo. ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, TV Perú. Yo me quedo en casa. Abuelito, ¿qué comes, Gómez? Universal, mi gelatina de toda la vida. Yo también quiero Universal para todos los días de mi vida. En el Perú, la gelatina es universal. Durante mucho tiempo nos hemos enfrentado a manchas de todo tipo. Ahora nos toca enfrentarnos a algo que no podemos ver y que también puede encontrar en tu ropa. Y es que así como nos protegemos para salir de casa, es indispensable también hacerlo cuando llegamos. Lava tus prendas y protege a tu familia. Lavar la ropa nunca fue tan importante. Opal. Es bien simple. El Perú tiene sabor. Nuestra familia y nuestra comida tienen un sabor. Sabor de oro. O sea, nuestro barrio tiene sabor. Esos sus ojitos lindos. Nuestra música tiene sabor. Sabor de oro. Esos sus ojitos lindos. ¿Ves? Abundan los momentos de oro que nos hacen sentir más peruanos. Solo hay que mirar con atención. Y eso sí, acompañarlo siempre con sabor de oro. El Perú tiene sabor. Sabor de oro. Gobierno del Perú. El Perú primero. Este programa llegó gracias a Limonada Purgante Marcos. Es la solución. Porque es rápido, efectivo y puntual. Regresamos con información del panorama internacional.
Minneapolis arde con duras protestas y saqueos mientras un crimen registrado por violencia policial en Estados Unidos es criticado. Los activistas exigen justicia por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd. In flames, ladies and gentlemen. I have never seen anything like this. The building's beginning to collapse. The building is collapsing. The building just exploded. Oh my God! Oh my God! It's so hot. Fuego e ira en la ciudad estadounidense de Minneapolis, que ha vivido una tercera noche de caos y violencia tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía. Los manifestantes incendiaron y saquearon decenas de comercios, entre ellos 2 supermercados de Walmart y una comisaría. Ante este panorama de violencia colectiva desmedida, el gobernador de Minnesota convocó a la Guardia Nacional. La policía, que llegó de apoyo de otros estados, tuvo que hacer disparos al aire para dispersar a los manifestantes. Las dramáticas imágenes de la muerte de George Floyd continúan dando la vuelta al mundo. El policía tuvo su rodilla sobre el cuello del detenido durante 8 minutos, pese a que el arresto fue sin resistencia alguna. Floyd había sido reducido por pagar presuntamente con un billete de $20 falso. La Fiscalía General y el FBI investigan lo sucedido tras la orden de la Casa Blanca. Y los 4 policías implicados han sido despedidos, pero aún no se han dictado cargos contra ellos, lo que acrecienta la ira de los activistas. Al grito de "no puedo respirar" y "la vida de los negros importa", las protestas se extienden por cada vez más ciudades, como la de Nueva York y Los Ángeles, ante este enésimo escándalo de brutalidad policial que sacude al país. Situación crítica se vive en Estados Unidos. Bueno, y Times Square quedó a oscuras. Durante un minuto, las vallas publicitarias más famosas de las calles de Nueva York se apagaron como protesta ante la falta de ayuda a los comercios que sufren los estragos del coronavirus. El apagón es un llamado a tomar acciones a las autoridades y recibir ayuda para recuperarse de la crisis económica en las que se han visto envueltos por COVID-19. Bien, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos todas las semanas a las 6. Vamos a revisar titulares. Congreso otorga voto de confianza a Gabinete Ceballos. Votación se dio tras 12 horas de intenso debate. Cifras de muertos por COVID-19 superan las 4.000 en todo el país. Número de infectados alcanzan los 141.000. Policía de Iquitos incauta 1.500 cajas de cerveza que eran vendidas en pleno toque de queda. Región Loreto es una de las más golpeadas por la pandemia del coronavirus. Continúan las violentas protestas en Estados Unidos por el asesinato de un ciudadano afroamericano. Manifestantes incendiaron la comisaría. Y a esta hora le damos pase a qué está pasando con nuestros compañeros Nicolás Salazar y Carolina Salvatore. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Yo quería aprovechar para preguntarte, porque tú trabajas mucho el tema de las fake news, sobre estas imágenes que supuestamente eran de un macro, donde 2 personas secuestraban a una mujer en un auto. ¿Qué puede haber detrás de una maldad de ese tipo, Alejandra? Bueno, la desinformación tiene muchos propósitos, ¿no? El problema es que al no tener un rostro fijo no sabemos quién se está beneficiando, pero usualmente lo que buscan es incitar miedo, caos, desacato a la autoridad, inestabilidad, ¿no? Y se aprovechan de situaciones de miedo como la que estamos viviendo ahorita para poder difundirse con mayor rapidez. Entonces hay que estar muy atentos a lo que compartimos y también a las noticias que creemos y recibimos. Hay que confiar en las fuentes oficiales. Sí, y además sale hoy, por ejemplo, hay muchas redes sociales que, por ejemplo, utilizan el logo de un diario
y uno retuitea y cuando se da cuenta no está verificada, no está certificada con ese check azul en Twitter y se da cuenta que tiene 2 seguidores y la utilizó porque creía que era confiable y también ahí se hace, ¿no? Claro. En esos casos por lo menos es visible, pero hay otro tipo de desinformación que no es tan visible, que es la que nos llega a los teléfonos, a través de nuestros grupos de WhatsApp, de familiares. Muchas son informaciones adulteradas que no verificamos porque confiamos en la persona que nos envía esto. Entonces hay que estar muy atentos en todos los espacios, Caro. O incomprobable también, ¿no?